¿Usa Dios a alguien que está en pecado? ¿Qué significa ser mayor de edad en Cristo? ¿Son los milagros una señal que la persona es de Dios? ¿Cuál es el costo de creer en Cristo Jesús? Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodos sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Lo llevaron ante los fariseos. No se especifica quiénes lo llevaron, pero la razón fue la supuesta transgresión del sábado por parte del Señor Jesús. A diferencia del enfermo de Betesda, quien por sí mismo prácticamente denunció a Jesús, al que había sido ciego, dice que lo llevaron, es decir, que iba contra su voluntad. Paralelo al Sanedrín, los fariseos crearon, además de escuelas para la transmisión y desarrollo de la tradición oral, un sistema de tribunales locales. A uno de estos tribunales fue conducido el que había sido ciego. Estos tribunales, parecidos a la policía moral de algunos países de hoy, eran tutelados por el gran tribunal fariseo. Estos tribunales seguían un modelo inquisitorio con interrogatorios, descalificaciones y expulsión, lo que inexplicablemente también se practica hoy en muchas congregaciones evangélicas. Era día de reposo cuando hizo lodo. Puede entenderse en esta expresión que el supuesto ilícito señalado al Señor Jesús no fue solamente haber sanado en sábado, sino que realizó un trabajo adicional. Hizo lodo. El Talmud, que acusa al Señor Jesús de brujo, recopila prohibiciones acerca del sábado y de la saliva. El rabí Akiva dice: el que pronuncia en salmos sobre una herida no participará en el Olam Abba. Tampoco el que pronuncia y además escupe sobre ella. El rabí Samuel dice: en sábado está prohibido frotarse enérgicamente los ojos con saliva. Y el Talmud babilónico prohíbe ungir un ojo en sábado. Además, hacer lodo puede contar como amasar, lo cual también está entre las 39 prohibiciones en sábado. Los fariseos le preguntaron. A diferencia del asombro de la gente, a los fariseos no les interesaba la curación en sí ni la persona beneficiada, solo si hubo infracción de la ley. Me puso lodo, me lavé y veo. En 3 ocasiones le pidieron al que había sido ciego que refiriera el hecho de su sanación, y la repetición del hecho reafirma el testimonio. En esta segunda ocasión que repite su testimonio, no menciona el nombre de Jesús, porque ya era de pleno conocimiento de los fariseos, ya se sabía que se hablaba de él.
pero lo relata de manera lacónica porque le maravillaba que a través de tan solo lodo y agua se haya realizado el portento. Para él, el Señor Jesús debía ser profeta. Había disensión entre los fariseos. Los fariseos empezaron a discurrir si el Señor Jesús era o no pecador. El dilema era que por lo del sábado lo era, pero por lo del milagro no podía ser. Esta discusión de los fariseos es válida y es bueno que nos la contestemos. ¿Usa Dios a los pecadores? Ciertamente el Señor Jesús no cometió pecado. Y aunque el apóstol Juan dice que los milagros del Señor son señales o signos, es decir, indicadores de su mesianismo, también dice que la única función de los milagros es despertar la fe en Cristo Jesús. Es decir, que nosotros debemos buscar a Cristo, no a sus milagros. El Señor Jesús no es milagrero. Los milagros los hace solo si Él quiere. Son una añadidura. Y respecto de nosotros, ¿usa Dios a los pecadores? Hay quienes hoy día que así como a los fariseos, lo que les importa es el cumplimiento de la ley, es decir, la doctrina. Para ellos, solo los que cumplen la doctrina pueden estar del lado de Dios. Según ellos, el cumplimiento de la ley o doctrina es lo único que identifica a los que son de Dios. Pero la Biblia dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Y qué dice la Biblia sobre los cristianos que están en pecado? No dice que hay que condenarlos ni expulsarlos. Dice que si realmente somos espirituales, debemos restaurar al caído. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así cumplimos la ley de Cristo y mostramos que somos sus discípulos amándonos los unos a los otros. No se critica el celo por la doctrina, sino el legalismo con que se da tratamiento a las faltas de nuestros hermanos en la fe. Entonces, Dios usa solamente a los de corazón limpio. ¿Son los milagros el parámetro para identificar a los que son de Dios? La Biblia cuenta de un Sansón muy desobediente y testarudo siendo lleno del Espíritu Santo, del rey Saúl profetizando, aún después de haber sido desechado por Dios, y de un Caifás que profetizó mientras planeaba la muerte del Señor Jesús. Aún nosotros, muchos, no andamos bien delante del Señor, pero somos usados por Él en la iglesia. ¿Qué significa esto? Que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Claro que no. Esta misericordia del Señor por nosotros nos debe llevar a un profundo arrepentimiento. Y por los que no se arrepienten, sino que se llenan de soberbia, el Señor Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aunque profeticen, echen demonios y hagan muchos milagros. Por cuanto no se arrepienten, el Señor les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por su falta de arrepentimiento, por su soberbia, sirven de tropiezo, son manchas en el ágape del Señor, no están vestidos de boda. Es necesario arrepentirse. ¿Cómo puede un pecador hacer estas señales? Al hablar en plural, estas señales, significa que los fariseos han estado pendientes del cúmulo de milagros del Señor y saben que estos indican que Él es el Mesías. La Biblia dice que los pecadores sí pueden hacer milagros. Los magos de Faraón imitaron los portentos de Moisés.
El Señor Jesús advirtió que los falsos cristos y los falsos profetas harían milagros, incluso intentando engañar a los escogidos. La bestia y el falso profeta también hacen señales. Y el apóstol Pablo dice que el misterio de la iniquidad opera milagros mentirosos. Por esto, el apóstol Juan nos exhorta a probar los espíritus si son de Dios, porque las apariencias engañan. El Señor Jesús ya había aclarado a los fariseos que Él venía de Dios Padre, pero no le creyeron y rechazando su afirmación continuaron con su discusión. La ley establecía que si alguien trataba de apartar al pueblo del camino de Dios, no se le debía creer aunque hiciese milagros y debía dársele muerte. Y argumentaban que al profanar el sábado el Señor Jesús guiaba al pueblo por el mal camino, lo que le constituía en pecador, es decir, para ellos no podía ser que viniera de parte de Dios. Pero por basarse en la letra de la ley, no se percataban del amor de Dios en la ley, que es lo que el Señor Jesús practica. ¿Qué dices tú? Creyendo que el que había sido ciego les podía servir de testigo en contra del Señor Jesús, como sucedió con el enfermo de Betesda, le preguntaron su opinión. En el calor de la discusión, los fariseos, creyéndolo uno de los suyos, lo incluyeron en su debate, pero fueron sorprendidos con un desplante que no sospechaban y recibieron como respuesta: pienso que es profeta. Posteriormente les dijo que Cristo Jesús no era pecador, sino que venía de Dios. Es profeta. La percepción común que las personas tenían del Señor Jesús a primera vista era la de un profeta. Así la samaritana y los gentiles, aunque lo pensaban en el sentido mesiánico de el profeta que anunció Moisés. Y la multitud en Jerusalén pensaba que era un profeta en el sentido de un hombre lleno del poder de Dios. El Señor Jesús mismo dijo que Él era profeta. Así que el que había sido ciego de nacimiento lo discernió correctamente. Pero en este momento los fariseos no sospechan el verdadero criterio del que había sido ciego y consideraron su respuesta como generada por, según ellos, la inexacta creencia popular. Por esto, más adelante claramente les dijo que pensaba que Jesús era un hombre temeroso de Dios y que venía de Dios. Y al final dijo que aquel hombre que se llama Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. No creían que había sido ciego. Parece que el caso se hizo más trascendental porque ahora el apóstol Juan menciona la participación de las autoridades judías. Probablemente la diversidad de opiniones que daba la gente hizo que el caso tomara más relevancia, y esto no convenía a los intereses de los gobernantes judíos. Para ellos, este milagro era demasiado grande como para que fuese verdad. Debía ser un fraude, y si así lo confirmaban, sería fabuloso para difamar al Señor Jesús. Los fariseos, aunque divididos en los que afirmaban que era pecador y los que dudaban que lo fuese, no negaban la realidad de la sanación, pero las autoridades judías llegaron negándolo. Estos jerarcas representan aquí a los intelectuales, a los que anteponen la ciencia y la razón, a los que buscan evidencia y exigen lógica demostrativa. Para estos, ningún milagro es suficiente para demostrar el amor de Dios a favor de los hombres. Los de aquella época atribuyeron los portentos del Señor a una acción diabólica, pero los de hoy lo adjudican a alguna ley física no descubierta aún. Sus padres respondieron. Cuando los padres del que había sido ciego identificaron al hombre como su hijo y declararon que ciertamente había nacido ciego, el argumento del fraude se cayó. El apóstol Juan especifica que por miedo a los judíos, los padres solo se limitaron a identificar a su hijo y a dar fe que había nacido ciego. No obstante, esto bastó para hacer relucir la verdad. Edad tiene. Por miedo a los judíos, los padres del que había sido ciego evitaron dar su opinión y remitieron todo a su hijo, diciendo: edad tiene, para explicarlo por sí mismo.
Entre los judíos, un varón desde los 13 años de edad ya es considerado responsable de sus propios actos y del cumplimiento de la ley. Así, al decirles edad tiene, apuntan a la independencia emotiva y de criterio que el que había sido ciego tenía ante los jerarcas judíos. Los padres del que había sido ciego, al igual que la gente, sabían que había sido el Señor Jesús, pero no se atrevieron ni siquiera a mencionar su nombre, pero tampoco renegaron del beneficio. ¿Y nosotros? ¿Qué tanta edad tenemos en Cristo? Tenemos la suficiente autonomía y emancipación ante los del mundo que nos aborrecen. Ya somos capaces de defender ardientemente nuestra fe ante los que nos contradicen y ante los que nos demandan explicaciones de nuestra esperanza en Cristo. Liberémonos de la comodidad y del legalismo que nos convierten en personas sin iniciativa, subdesarrolladas y sin capacidad de movimiento. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es probable que los padres del ciego sanado también reconocían que el Señor Jesús venía de Dios, pero decirlo equivalía a desafiar a sus líderes y a ser señalados de renegados y apóstatas, por lo que ni siquiera se sintieron libres de expresar su alegría por la sanidad de su hijo. La imposición de la versión oficial y la supresión de la libertad de expresión es característica del legalismo en las iglesias. El Señor Jesús lucha pacíficamente contra este sistema dictatorial represivo, obviando estas disposiciones opresivas, y muestra su libertad haciendo bienes, incluso en sábado, y hablando públicamente. Tenían miedo de los judíos. El legalismo del judaísmo crea un ambiente de miedo, y este estado de terror, de sospecha y recelo generalizado era mayor en relación al Señor Jesús. Hasta el mismo Nicodemo, que era uno de los judíos, y el adinerado José de Arimatea fueron presa de este temor. Tan grande era esa tensión que los mismos discípulos, tras la muerte del Señor Jesús, se mantenían con las puertas cerradas. ¿Cómo se nota la falta de amor en el legalismo? Pues en el amor no hay temor. Los legalistas muestran su falta de amor exigiendo el literal cumplimiento de la ley o doctrina. En el legalismo solamente hay sanciones, represión, dureza, críticas, señalamientos, exigencias y chismes, creando una multitud de creyentes ciegos, cojos y paralíticos. Pues al considerar a todos como indignos, no creen en la manifestación de las obras de amor de Dios sobre ellos. Desafortunadamente, la política del miedo funciona sobre muchos creyentes, quienes no se atreven a denunciar el mal para no ser censurados. Por esto, solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Cómo podemos descubrir a un legalista? Basta con leer la oración de aquel fariseo frente al publicano, con un corazón lleno de soberbia y prepotencia, menosprecio y desdén. Los judíos ya habían acordado. La decisión de expulsar de la sinagoga al que creyera en Cristo Jesús fue tomada por los fariseos junto con el círculo de poder. Las autoridades judías ya habían emitido orden de captura contra el Señor Jesús. Ahora van contra sus creyentes. Por el momento solo los expulsan. Más adelante los matarán. La expulsión equivale a la palabra excomunión y significa una total marginación o exclusión perpetua de la sociedad israelita. Lo mismo se dice de la iglesia o de la organización religiosa. Pero en Israel implicaba el abandono del domicilio y cambios frecuentes de residencia a causa del menosprecio, así como la prohibición de ingresar a cualquier otra sinagoga.
Había también una expulsión temporal, con posibilidad de una readmisión, pero el Señor Jesús dijo a sus discípulos y a nosotros hoy que ser expulsado por su causa es una bienaventuranza. Al expulsarnos a nosotros, le expulsan a Él. Y también advirtió diciendo, os azotarán y os entregarán, y que este es el costo de ser su discípulo. Josefo, el historiador judío, y los manuscritos del Qumran indican que los judíos esenios no solo expulsaban, sino que también azotaban. Había en Israel una oración conocida como las 18 bendiciones, en hebreo Shemoneh Esrei, o bien Amidá. Esta era la plegaria principal en las sinagogas y debía recitarse de pie y 3 veces al día. Pero este rezo judío, desde el año 85 después de Cristo, agregó una, entre comillas, bendición más, incluida como la cláusula 12, que en el fondo es una maldición, porque es una petición contra los herejes, apóstatas o traidores. Y entre estos herejes estaban los nazarenos, es decir, los cristianos del Israel del siglo I, aunque los judíos ortodoxos de hoy lo niegan. Hoy, las nuevas versiones de esta plegaria del Amidá traducen la cláusula 12 de manera tan ingeniosa que busca oscurecer el significado. Y muchos cristianos judaizantes de hoy la recitan sin saber que están haciendo una oración pública contra ellos mismos. El que confesase que Jesús era el Mesías. Las autoridades judías prohibieron confesar que Jesús era el Mesías. Hoy quieren callar la predicación del Evangelio. Pronto habrá persecución contra la iglesia. Pero desde antes que el Señor Jesús naciese, los ángeles que lo anunciaron así lo presentaron como el Mesías. Juan el Bautista dijo que Jesús era el Mesías. El Señor Jesús mismo dijo que Él era el Mesías. Los discípulos del Señor declararon que Jesús era el Mesías y la población también le llamaba Mesías. Los demonios así lo declararon, incluso los romanos. ¿Y tú lo proclamarías conmigo desde las azoteas?